Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Un nuevo día en la que nos ponemos en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Agradeciendo su amor, su misericordia y que nos da la oportunidad de estar reunidos por este medio y ver lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos en este tiempo. Padre, hoy nos ponemos en tus manos benditas, mi Dios. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas, Señor, y hoy no es la excepción. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación de tu palabra. Y que a través de este mensaje, Señor, tu gloria sea manifestada en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, no podemos estar físicamente reunidos, ¿verdad? Juntos, pues a causa de la pandemia. Estamos viviendo en todo el mundo este problema, ¿verdad? Y pues sabemos que no solamente es eso, ¿verdad? Además de tiempos de pandemia, se está viviendo tiempos de crisis en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero también sabemos que son tiempos para aprovecharlos, para meditar, para reflexionar y para buscar a aquel que tiene el control de las pandemias y de todas las crisis que pueda haber, de cualquier situación en la que nosotros podamos estar pasando, porque solo en Él hay esperanza. Solo en Él podemos encontrar esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo que muchas veces necesitamos. Así que vamos a ver la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de los Salmos, ¿sí? Un libro donde nosotros podemos encontrar muchas experiencias que le pueden pasar a cualquier ser humano. Situaciones y vivencias por las que el salmista David aquí en los Salmos vemos, ¿verdad? Y esas experiencias que él pasó y que él vivió nos ayudan a nosotros a aprender y enfrentar momentos críticos que podríamos pasar, ¿verdad? Y que muchos están pasando en estos momentos, ¿verdad? Viviendo con temores, ¿verdad? Con inseguridades, con angustias. Y nadie estamos exentos de pasar por esos momentos, ¿verdad? Donde nosotros nos podamos sentir tristes, a veces desanimados o desesperados en algunas ocasiones. Y al meditar la palabra en muchos de estos salmos, vemos que así como lo era para David, ir a Dios, también lo es para nosotros, esa medicina que nosotros necesitamos, esa medicina para el alma, ¿verdad? Y para nuestra fe en Dios. Es ese refrigerio que levanta nuestro estado de ánimo cuando estamos decaídos, ¿verdad? Aquí vemos en los Salmos cómo David llevaba sus temores a Dios. Él iba a Dios cuando él se sentía triste, cuando se sentía angustiado, y ahí en Dios, en Él encontraba ese consuelo que nadie más se lo podía dar, ¿sí? Y en una crisis así, pues no hay palabras, o sea, no hay palabras humanamente, ¿verdad? Que nosotros podamos decir o que nos puedan decir y que ayuden a cambiar ese estado de ánimo cuando se está en una crisis así. Cuando David estaba sufriendo por lo que le estaba sucediendo en su vida. Aquí vemos cómo él llevaba sus cargas a Dios. Cuando se sintió rechazado o cuando sintió carga en ocasiones por el pecado, porque él estaba consciente que solo en Dios podía encontrar el perdón. ¿Sí? Que ahí podía encontrar la paz, ahí podía encontrar el consuelo que necesitaba y la fortaleza
¿verdad? Que en esos momentos era tan necesaria en su vida. ¿Sí? Entonces vemos como así como Él, nosotros tenemos que ir a Dios, ¿verdad? Él ahí encontraba la guía, él encontraba el camino a seguir, ¿verdad? Encontraba la respuesta de parte de Dios a sus problemas y las decisiones que Él debería tomar para no equivocarse, porque nadie más podría darle esa respuesta y esa guía para ir por donde tenía que ir, por donde, con el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Sí? Y vemos cómo David tenía esa relación con Dios. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Claro que eso no le impedía que pasara por momentos difíciles en su vida, ¿verdad? Momentos de dolor, porque la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Pero tristemente lo primero que viene a nuestra mente es el temor. Es el temor de que qué va a pasar, estamos en incertidumbre y queremos saber muchas cosas. Hay muchas respuestas que quisiéramos que ya tenerlas, ¿verdad? Sin embargo, lo primero que viene pues es el temor, ¿sí? Y nos empezamos a estresar. Nos empezamos a angustiar y empieza a haber una ansiedad en nuestra vida y eso nos lleva a pensar y a tomar decisiones equivocadas que están muchas veces fuera de la voluntad de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Vemos cómo esa relación cercana que David tenía con Dios lo llevaba a quitar ese temor. Esa relación que tenía tan cerquita de él y al estar conversando con él, ese temor se desvanecía. Él ahí reconocía la grandeza de Dios, reconocía su poderío, reconocía su amor y su misericordia, ¿sí? Y eso lo llevaba a confiar en Dios y salir victorioso del problema en el que él se encontraba o de la situación difícil, porque él se llegó a encontrar en situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y en estos tiempos, hermanos, no solo estamos viviendo tiempos de pandemia, estamos viviendo tiempos de maldad, la violencia, vemos cómo se ha incrementado, tantas cosas que están sucediendo y todo esto ha afectado y ha dañado y ha destruido familias completas, ¿sí? Ha roto relaciones familiares y ha habido distanciamientos también, ¿sí? ¿Por qué? Pues por el encierro o por lo que conlleva toda esta crisis, ¿verdad? Y no estamos preparados para afrontar todo ese tipo de situaciones. También vemos personas que han caído en desánimo. Ahorita es una cosa tan grande, ¿verdad? De que te das cuenta de cuántas personas están desanimadas a causa de lo que se está viviendo, ¿verdad? Y en algunos casos ha llegado hasta más allá, ¿sí? Más allá de llegar a ser una depresión, donde no es fácil salir de un estado así. Es difícil, ¿verdad? Y cuando alguien en la familia está pasando por una situación de esto, vemos cómo dice la familia anda de cabeza, ¿sí? Como se dice, ¿verdad? Pero en realidad así es, o sea, andan a la deriva, de un lado para otro, no saben, o sea, ya no hay esa comunicación, todo afecta. Empieza a haber un distanciamiento, ¿verdad? Empieza a ver, se descuida la relación también como familia. Entonces, también podríamos decir que quizás hemos descuidado la relación con los demás, pero sabemos que es a causa de que por lo que estamos viviendo, pues es difícil, ¿verdad? Físicamente vernos, ¿verdad? Platicar como lo hacíamos antes o reunirnos, darnos ese abrazo, ¿verdad? Que ese contacto físico que es muy necesario en nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Pero algo que nosotros no debemos, de lo que no debemos fallar, en lo que no debe haber ese distanciamiento, es en esa relación
con Dios. Esa relación con Dios no puede ni debe de ser descuidada, sino todo lo contrario. Tiene que ser más intensa, ¿sí? En todo tiempo, en todo momento, nuestra relación con Dios tiene que ser cada vez más intensa, ¿sí? Y una de las maneras en las que nosotros podremos tener esa relación con Dios es hablando con Él, es a través de la oración, que es tan importante. Esa relación que tiene que ser más fuerte que nunca es a través, una de las cosas es a través de la oración. Si nosotros, hermanos, descuidamos o no tenemos esa cercanía con Dios, esa relación diaria, es como si nosotros quisiéramos ser independientes. Y nuestra vida no tiene que ser así, nuestra vida tiene que depender de Él. Nosotros no podemos buscar soluciones, no podemos andar buscando respuestas sin consultarlo, porque nos vamos a equivocar, vamos a fallar, tenemos que hablar con Él. Y en ese tiempo de oración, el comunicarnos con Él, tenemos que dejar que Dios hable también a nuestra vida. No es solamente ir y exponerle, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo, pero la palabra de Dios dice que Él necesita, Él quiere tener esa relación con nosotros, que nosotros vayamos, hablemos con Él, pero es importante que Él hable a nuestras vidas. Y una de las maneras que Él habla es a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿sí? Es esa manera en la que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. En los salmos, ahí podemos muchas veces encontrar esa palabra que nosotros necesitamos para afrontar tantas de las situaciones en las que nosotros nos podríamos encontrar, ¿sí? Porque la palabra de Dios es esa guía en esos momentos críticos, ¿sí? Es como si fuera esa brújula que nos indica el camino para no perdernos, por dónde me tengo que ir, Señor, ¿verdad? Y además es esa luz que nos alumbra cuando no vemos la salida, cuando vemos obscuridad, cuando vemos un lugar totalmente en tinieblas y no sabemos por dónde. Ahí, a través de su palabra, Dios alumbra nuestro camino. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y con esa luz, hermanos, ahí podemos ver el amor y podemos ver la misericordia de Dios, darnos cuenta que si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, nos vamos a sentir seguros porque en su palabra Él nos da seguridad. Entonces, qué importante es que nosotros no descuidemos esa manera de tener esa relación con nuestro Padre, ¿verdad? Y poder levantarnos y tener esa fortaleza para avanzar, para no detenernos, ¿sí? Para seguir adelante, ¿sí? En cualquier situación en la que nosotros nos podamos encontrar. Aquí vemos cómo David escribió en relación a la situación en la que él se encontraba, estando en unos momentos críticos, estando con temores, con miedos, escondido en una cueva, ¿sí? Huyendo del problema y sin ánimo de nada. Miren lo que dijo en el Salmo 34:18. Dice: cercano está Jehová con los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra versión dice: Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. O sea, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo y a los que no tienen esperanza. Él, estando en una situación así, él pudo decir: Dios está cerca de mí. Estaba en una condición mala, sin embargo, él reconoció: Dios está cerca de mí. ¿Sí? Y que aunque estaba ahí contristado, dice, estaba quebrantado de su corazón, el único que lo podía salvar, el único que le podía dar ese ánimo y darle esa esperanza para salir adelante, era Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él mismo no lo podía lograr, como no lo podemos lograr nosotros. ¿Sí? Y él ahí menos se encontraba con otros hombres más ahí en esa cueva, ¿sí? Que habían llegado
a reunirse con él, ¿sí? Y estaban igual o peor que él. Dice la Escritura que había unos endeudados, ¿sí? Había otros enlutados, había afligidos. Imagínense, ni una palabra positiva, ni una palabra de ánimo, sino todo lo contrario, ¿sí? Con todos los que estaban igual o peor que él, ¿sí? Y hay muchas personas que están pasando en estos momentos en las que se sienten desanimadas, se sienten oprimidos, tristes, temerosos, hay mucho temor, ¿sí? Algunos están ya derrotados, ¿verdad? Queriendo rendirse, como dicen, queriendo tirar la toalla, ¿verdad? Que ya creen que ya no hay solución, ¿sí? Otros tal vez pasando por problemas familiares, enfermedades, falta de recursos, con problemas financieros fuertes, ¿verdad? Han perdido su trabajo o otros porque se sienten solos. Hay muchas personas que en estos momentos se sienten solas, ¿sí? Por el encierro, se sienten abandonados, se sienten con rechazo. Hay muchas personas, muchos adultos mayores que no se les visita por cuidarlos. Sin embargo, ellos se sienten rechazados. Y es muy triste todo esto, ¿verdad? Hay otros que esa tristeza y ese dolor es por la pérdida de un ser querido, donde están viviendo un duelo y a veces cayendo en un abismo donde no pueden ser levantados, ¿verdad? Llegan a caer en una depresión muy fuerte, ¿sí? Y hay que estar muy alertas. Hay que estar muy alertas porque muchas de las veces no se identifica como tal. No nos damos cuenta, ya cuando queremos acordar, ya estamos pensando que es normal, que cuando, no es que justificamos, ¿verdad? Que si estoy llorando y llorando y llorando, pero es porque tengo razón para hacerlo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esos son síntomas, ¿verdad? Son alerta, ¿verdad? De que qué está pasando cuando una persona llora y llora y llora. ¿Sí? Ya está cayendo en algo más fuerte, ¿sí? O sea, a veces hay personas que tienen autocompasión por lo que está sucediendo en su vida, ¿sí? Y dicen, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, es que no saben lo que yo estoy sufriendo, ¿sí? Y hay esa autocompasión de la persona, ¿verdad? A veces hay falta de interés en el sentido de hacer algo. No, es que no tengo, hoy amanecí sin ganas de hacer nada. Y al siguiente día, no, pues hoy tampoco, hoy no voy a salir, hoy no, hoy me siento muy cansada. Y siempre hay algo, ¿verdad? Y hay falta de interés de hacer algo, alguna actividad, leer, o sea, no tienen ánimos de nada. Y lo peor es cuando falta la confianza en sí mismo, ¿sí? Que se hacen dependientes de los que están a su alrededor. Dicen, es que yo no puedo, yo no voy si no me llevan, ¿sí? O yo no hago esto si no me ayudan. Y para todo necesitan de alguien más. Entonces, esos son algunos de los síntomas que tenemos nosotros que tener cuidado y tenemos que estar muy alerta de lo que está sucediendo en nuestras vidas y pueda también en los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Observar y tener ese cuidado, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque que un cristiano no debería o no puede estar en una situación de este tipo, ¿sí? Mucho menos que un cristiano que digas, ese no va a pensar jamás en quitarse la vida, ¿verdad? Porque conoce de Dios. Pero hermanos, no estamos exentos, ¿sí? Y es por eso que debemos de estar alertas, porque lo vemos con grandes hombres de Dios, como Moisés, como Elías, que pasaron por momentos difíciles, ¿sí? Ahí donde estuvieron a punto de rendirse, ¿sí? Al grado de tal vez no quitarse la vida, ¿verdad? Pero sí de decirle a Dios, quítame la vida, ¿sí? Eso es una de las maneras, ¿verdad? Que dice, Señor, ¿para qué estoy aquí? Mira todo lo que está sucediendo, mira todo lo que estoy viviendo, mira todo lo que estoy sufriendo. Llévame, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso aquí la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí?
Vemos en la Escritura cómo Elías reconoció la voz de Dios. ¿Sí? Ahí en medio de la angustia, en medio de sus temores, de ese agotamiento que él sentía, él escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz cuando Dios le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Cuando estaba también ahí en una cueva. Dice: levántate, porque largo camino te espera. ¿Sí? Hay muchas cosas por hacer, Elías. El propósito que yo tengo en tu vida todavía no termina. Es grande. Pero Elías sabía que era Dios el que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque tenía esa relación con él. Y sabía que era Dios el que estaba hablando a su vida, ¿sí? Entonces, qué importante es conocer la voz de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene también, así como lo tenía para él, tiene propósitos también para cada uno de nosotros, aunque en momentos de crisis, ¿sí? Aunque no, en esos momentos nosotros no podamos verlo. Entonces, vemos aquí, hermanos, como en el versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí? En el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, vemos aquí cómo David reconoció su pobreza espiritual. ¿Sí? O sea, él sabía que no tenía los recursos propios para salir de su problema. Y el único que lo podía sacar de ese pozo de la desesperación era Dios. ¿Sí? Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Sí? Pero además dice: y lo libró. ¿Sí? Él clamó y Dios lo libró. ¿Sí? ¿Cómo no clamarle a Dios? Él es el único que nos puede librar. Él es el único que nos puede sacar de un pozo de la desesperación. El Salmo 42:5 dice, aquí vemos cómo David le hablaba a su alma y le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vemos cómo David aquí le habla a su alma, ¿sí? Y le decía que, mira, en medio de todo esto, ¿sí? Yo voy a alabar a Dios. Vemos ahí en ese mismo salmo, que en ese mismo salmo 2 veces le dice las mismas palabras. ¿Por qué te abates? Le habla a su alma. ¿Sí? Entonces, qué importante, hermanos, es alabar a Dios. Aún en medio de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la desesperación, como nosotros estemos, qué importante decirle a nuestra alma, ¿sí? Como lo hizo David. Y poderle nosotros decir: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay que alabarlo, hay que alabarlo. David, así pudo él salir no solamente de ese encierro físico, sino vemos que él salió de ese encierro espiritual en el que él se encontraba. Y hermanos, muchas personas en este momento se están viviendo este tipo de encierros. Un encierro no solamente físico, sino espiritual. Y es muy difícil salir. Es muy difícil salir de este tipo de encierros, ¿sí? Porque no tenemos los recursos propios nosotros para hacerlo. ¿Sí? Solo aferrarnos a Dios, como lo hacía David, y a sus promesas. Ahora, ¿cuáles son esas promesas que Dios tiene? Pues están en su palabra. Están en su palabra. El Salmo 119 dice: abatida, decaída está mi alma. Vivifícame, revíveme con tu palabra. Luego dice: se deshace mi alma de ansiedad. Sosténme según tu palabra. ¿Sí? En otra versión dice: de tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Y luego dice: tus promesas me dan esperanza. No te olvides de ellas. Me dan vida. Me consuelan en mi dolor. ¿Sí? O sea, vemos cómo aquí David le dice: tus promesas me dan esperanza. Eso es lo que nos da esperanza, hermanos. Las promesas que Dios tiene aquí en su palabra, porque son vida, porque son verdad.
Entonces, tenemos que leer la palabra para darnos cuenta qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque se está viviendo una crisis emocional. Que si nosotros viéramos las estadísticas de las personas que mueren diariamente como resultado de haber caído en un estado de este tipo, ¿sí? Y que además se originan, ¿sí?, otros trastornos físicos. De eso vienen hasta enfermedades muy fuertes. Ahí nos daríamos cuenta que el número de muertes es mucho más mayor que el de coronavirus, ¿sí? Si viéramos las estadísticas, estaríamos sorprendidos de la cantidad de personas. Entonces, es algo muy, muy fuerte, ¿sí? Y la palabra de Dios es la que imparte vida. La palabra de Dios es vida para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestro espíritu, ¿sí? Nos da ese ánimo, nos impulsa a seguir adelante. Entonces tenemos nosotros este tesoro tan maravilloso que es la palabra de Dios y tenemos acceso a ella. Qué bendición, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver las promesas y creer esas promesas que Dios tiene para nosotros, porque es la voz de Dios, es la voz de Dios hablada a nuestras vidas. Es esa voz que nos dice cuánto nos ama y nos dice realmente lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que leer su palabra, ver ese amor incondicional y su misericordia que día con día, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros buscamos su rostro también a través de su palabra, ahí es donde nos da ese aliento, nos renueva nuevamente, ¿verdad? Para seguir adelante. Y hay cosas que nosotros no podemos descuidar, hermanos. En estos tiempos no podemos descuidar cosas de las que nos tenemos. Hay cosas que nos aislamos, ¿verdad? De que perdemos ese contacto, pero en estos tiempos no podemos ni descuidar, ni podemos aislarlos, ni podemos perder ese contacto con Dios. Y una de las cosas es a través de la oración, como lo decía hace ratito, ¿verdad? Esa comunión con Dios. Y en el Salmo 18:6 dice, en mi angustia, ahí está David hablando, todo lo que él vivía, fíjese, todo lo que él buscaba a Dios. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Sí? Él, estando angustiado, él lo que hacía era invocar a Dios. Y dice, a mi Dios, porque era su Dios, como es mi Dios también y como es tu Dios. Entonces, qué importante, pues dice, Él oyó mi voz, porque sabemos que su oído está inclinado a nuestros ruegos, hermanos, está inclinado a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, aún a nuestros anhelos, está ahí Él escuchándonos. Entonces, qué importante es clamar a Dios en oración. Otra de las cosas es nuestra alabanza, que nuestra alabanza siempre esté de continuo en nuestra boca. ¿Cómo? Exaltando a Él por lo que Él es. El versículo 1 y 2 dice, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi alto refugio y la fuerza de mi salvación. ¿Sí? Era la manera en que Él lo alababa a Dios. A veces decimos, es que yo no me sé ninguna alabanza, ¿cómo le hago? No tengo dónde oírlas. Hermanos, la alabanza a Dios es exaltarlo por lo que Él es. Como aquí lo hacía David, te amo, Señor, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, mi alto refugio, mi fuerza, mi salvación. Esa era la manera en la que Él lo alababa. Inclusive muchísimos de los salmos están cantadas, ¿verdad? De las alabanzas a Dios. Podemos oír esos salmos en muchas de las alabanzas.
pero nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios con nuestras palabras, con ese cántico nuevo que podamos expresarle lo que Él es para nosotros. Y otra muy importante es la palabra de Dios, que no podemos descuidar. En el Salmo 119, 89 dice, tu palabra, Señor, es eterna. Y luego dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya hubiera muerto en mi sufrimiento. O sea, Dios pone en nuestras manos esos recursos que nosotros necesitamos. Fíjense aquí, para el salmista decía, si tu ley, o sea, tu palabra no hubiera sido mi delicia, él se deleitaba. Dice, yo ya hubiera muerto en mi sufrimiento, porque la palabra era la que le daba vida. Entonces, qué importante, hermanos, tomar de esos recursos para que nosotros podamos salir adelante cuando pasamos por momentos críticos. ¿Sí? Pero si nosotros no los usamos, si nosotros no los tomamos, como dice aquí, podemos morir espiritualmente. Es morir en el sufrimiento, dice el salmista. ¿Sí? Entonces, qué importante es tomar de esos recursos, apropiarnos de ellos, los tenemos a la mano. Entonces, dicen por ahí que pues está preparando una vacuna contra el coronavirus, ¿verdad? Y mucha gente pues la está esperando. Mucha gente está esperando esa vacuna, ¿verdad? Para ponérsela y protegernos de ese mal que es el coronavirus. Pero una vacuna consiste en poner o inyectar más bien a través de una jeringa, ¿verdad? Por el torrente sanguíneo, una pequeña dosis de la misma enfermedad. ¿Sí? Y eso es para disminuir o anular el efecto de la enfermedad, ¿verdad? Y ahí el sistema inmunológico pues lo detecta esa pequeña porción y aprende a tratar con ella hasta eliminarla totalmente. Y además prepara al cuerpo para enfrentar y soportar a ese virus, ¿sí? Pero ya en esa magnitud real, en esa magnitud de lo que realmente es el virus. Hermanos, las pruebas, ¿sí? Las dificultades que nosotros pasamos son como esa vacuna inyectada a nuestra vida. Pero si nuestro espíritu está fortalecido con la oración, con la palabra, con nuestra alabanza a Dios y nuestra fe puesta en el Todopoderoso, estaremos preparados para enfrentar cualquier adversidad que pueda venir a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, eso es como esa vacuna, ¿verdad? Esas pruebas que nosotros estamos pasando, esos tiempos, ¿verdad? Y nada de lo que pasamos sucede por casualidad, nada, ¿sí? Todo tiene un propósito, todo, incluso las pruebas tienen un propósito, ¿verdad? Porque nos hacen más fuertes. Eso es lo que nos hace más fuertes, más dependientes de Dios, ¿sí? Y aumentan también nuestra fe. Y así como, por ejemplo, podemos ver cómo un árbol necesita estar bien firme y bien anclado, ¿verdad? Para poder crecer, para poder permanecer en el mismo lugar y que aunque venga cualquier huracán o cualquier inclemencia, ¿verdad? De tiempo, del clima, está firme. Así nosotros como hijos de Dios también necesitamos un fundamento sólido, ¿sí? Para mantenernos firmes cuando enfrentamos esas diversas pruebas que pasamos y que esas mismas pruebas van a revelar también nuestro estado espiritual, qué tan firmes estamos, cuánta fe tenemos en Dios. Para eso es, ¿sí? Entonces, había una ilustración, ¿verdad? Donde se decía que había un hombre que tenía problemas físicos, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Él estaba ya desesperado, ¿verdad? De que
tenía mucho dolor y no sabía qué hacer, y va a Jesús, y Jesús le dice, mira, ve a esa roca que está ahí en esa montaña, tienes que subir, y yo necesito que tú la empujes 1 hora durante 1 año. El hombre pues quedó así sorprendido, quedó así como perplejo, ¿verdad? Pero pues, dijo, ¿cómo es posible que me esté pidiendo esto, verdad? Pero él obedeció. Él obedeció y empezó a empujarla. Claro que él no conseguía moverla, era una piedra muy pesada, ni 1 milímetro siquiera se movía, ¿sí? Y a las pocas semanas que él hacía lo mismo y hacía lo mismo, pues llegó el diablo. Llegó el diablo y pues ya saben, ¿verdad? Que el diablo pues lo que hace siempre es desanimar, ¿verdad? Él ahí oyó al diablo y en sus pensamientos, ¿verdad? Y le puso ese pensamiento en su mente, ¿verdad? ¿Para qué obedeces a Jesús? ¿Por qué estás haciendo eso? Mira, tanto que te hace trabajar, tú estás perdiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, a veces creemos, hermanos, que perdemos el tiempo. ¿Qué gano con orar? ¿Qué gano con leer la Biblia? ¿Qué gano con alabar a Dios? Así el diablo aquí le dice, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo. Esto no tiene sentido. Aléjate. ¿Qué estás ganando con hacer? Mira, esa roca ni siquiera se va a mover. No se va a mover. Solo porque tú todos los días vienes y vienes y vienes, no se va a mover. ¿Sí? Pero el hombre pues no quería dudar de Jesús. El hombre dijo, si él me está diciendo, yo tengo que obedecer, yo tengo que hacerlo, yo lo voy a seguir haciendo. Y él siguió empujando la roca y fuertemente, ¿verdad? Así a veces y sin entender el por qué tenía que hacerlo, porque realmente no se movía, pero pasó el tiempo. ¿Sí? Claro que ahí la roca siguió en el mismo lugar, ¿sí? Y lo único que se veía era que él cada vez pues estaba más fuerte, ¿verdad? Su cuerpo, o sea, ya había agarrado esa condición ya en sus brazos, en sus piernas, porque subía a la montaña y había agarrado ya esa condición. Cuando se cumple el tiempo que Jesús le había dicho, ¿sí? El hombre vio que la piedra no se había movido. ¿Sí? Esa roca nunca se movió. Entonces él empieza una oración y le dice, y empieza a llorar y le dice, mira, yo todo lo que hice y fracasé. Nunca lo pude lograr. La piedra no se movió. Pero Jesús le dice, pero ¿por qué lloras? Dice, si yo solamente te pedí que la empujaras. ¿Sí? Yo no te dije que la movieras, yo solamente te dije, empújala. Y mírate ahora, mira tu problema físico, mira cómo estás, ha desaparecido, o sea, no has fracasado. Yo conseguí mi meta, yo conseguí mi propósito en ti, ¿sí? Y tú fuiste parte de mi plan. Muchas veces somos esa parte del plan de Dios, ¿sí? Entonces, vemos ilógico lo que a veces tenemos que hacer, ¿verdad? Las cosas, ¿cómo voy a hacer esto? ¿A poco con esto se va a solucionar el problema? Sí, es una situación tan difícil, ¿sí? Son adversidades muy fuertes y a veces lo vemos ilógico. Pero si Dios nos dice, hazlo, esfuérzate, empuja, no dudes, yo estoy contigo. O sea, no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. No perdemos el tiempo en la oración, no perdemos el tiempo en la alabanza a nuestro Dios, no perdemos el tiempo en la palabra de Dios, sino más bien esto nos va a hacer más fuertes. Eso es lo que va a pasar. Como dice la Escritura, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarlo mientras esté cercano. Qué importante es buscar de Dios a través de esos recursos que Él nos da. O sea, no permitamos que las pruebas o las adversidades que podemos estar enfrentando nos aparten de Dios, ¿sí? Y olvidarnos, ¿verdad?, de que Él nos ama, porque Él nos ama.
y que está de nuestro lado y que es el único que nos puede dar esa fortaleza, esa paz, ese valor y esa determinación, ¿verdad? De hacer lo que necesitamos hacer para seguir adelante, para ganar la batalla, ¿sí? Vamos a aferrarnos cada día a su amor incondicional, vamos a aferrarnos a su fidelidad, ¿sí? No perdamos esa relación con Él, vamos a mantenernos firmes en Él, ¿sí? Para terminar, hermanos, miren lo que dice este Salmo 91, 1 y 2. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y digo lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Qué hermosas palabras, ¿sí? Saber que si nosotros vivimos bajo el amparo del Altísimo, ahí vamos a encontrar ese descanso que necesitamos, ¿sí? Él es nuestro refugio, Él es nuestro lugar seguro. Dice, Él es mi Dios y en Él confío. En Él vamos a confiar, hermanos. En Él seguiremos firmes. Que ninguna adversidad, que ningún problema, que ninguna situación nos lleve a perder esa fe en Dios, esa comunión con Él y esa relación también a través de su palabra. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Padre, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, reconociendo que solo en ti podemos encontrar ese consuelo, esa paz, mi Señor, esa fortaleza y esa sabiduría divina para poder enfrentar, Señor, situaciones difíciles, Señor. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en ti podemos sentirnos seguros, porque sabemos que nos amas y que nuestro ruego, nuestra oración llega hasta el trono de tu gracia y alcanzamos misericordia para el oportuno socorro. Y en esta hora, mi Dios, te pido por todos aquellos que están pasando por momentos de tristeza, momentos de temor, de soledad, porque tal vez han perdido un ser querido y están viviendo un duelo. Fortalécelos, Padre. Trae esa paz que ellos necesitan, que puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tu amor en sus vidas. Aquellos que están angustiados, que están desanimados, que están estresados pensando que ya no hay solución. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú estás cerca para salvar a aquellos que no tienen ánimo, aquellos que no tienen esperanza, que están los quebrantados de corazón. Fortaléceles, Señor, su espíritu y vivifícales, Señor, según tu palabra. Cambia ese manto de tristeza en un manto de gozo. Que no se olviden, Señor, de tus promesas que dan esperanza, dan vida, vida al alma. Esas promesas que son sí y son amén. Y que tu palabra, Señor, quede sellada en su mente, en su corazón y sea esa miel a nuestros labios, ese refrigerio a nuestra alma, esa medicina a nuestro cuerpo. Que tu palabra, Señor, sea esa delicia y que puedan, Señor, regocijarse en ti, su Salvador, su Libertador, su refugio, porque tú eres nuestro guardador. Señor, manténnos ahí, Señor, en la palma de tu mano hasta que pasen los quebrantos. Y sé tú nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro consolador, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda estar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios me los bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Tenga misericordia y ponga paz en su vida.
Dios los bendiga.